Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Giga y esto es Giga Code y hoy vamos a continuar con el tutorial de crear nuestra blockchain desde cero. Primero que nada agradecer a todas las personas que han hecho su comentario y le han dado like al video. Aquí estoy mostrando por ejemplo la información del video en mi canal de YouTube. Entonces vemos que llegaron a los 50 comentarios, como yo dije, aunque creo que uno de esos comentarios es mío también porque le contesté a alguien. Pero no importa, el caso es que el video ya tiene 50 comentarios, así que voy a publicar el siguiente video, ¿verdad?, de esta lista de tutoriales para programar nuestra blockchain. La temática ahora va a cambiar. En este video que están viendo simplemente vamos a hacer que llegue a los 100 likes. Sé que es más fácil para ustedes simplemente darle a like que ponerse a comentar, pero con esos 50 comentarios sé que hay un buen grupo de personas que está dispuesto, ¿verdad?, a tomarse su tiempo hasta de comentar simplemente para seguir con la serie de tutoriales. Así que simplemente ahora vamos a llegar a los 100 likes y vamos a publicar el siguiente video de este tutorial donde vamos a programar nuestra propia blockchain desde cero. Recuerda que aunque estoy programando la blockchain en Go, esto es completamente aplicable a cualquier lenguaje. Incluso voy dando ciertos tips para cosas que son muy específicas de Go, como ustedes podrían desarrollarlo en otros lenguajes de lo más famoso que hay. Entonces vamos a seguir con el tutorial. En el video pasado nosotros logramos crear nuestro bloque, o sea, la estructura que va a contener la información pertinente de nuestra blockchain. Estos van a ser los elementos que van a componer nuestra blockchain. Aquí simplemente tenemos la fecha en la que se creó el bloque, la data que va a almacenar el bloque, que este va a ser, como quien dice, el core de la lógica de nuestra blockchain. Tenemos el hash del bloque anterior y el hash de este bloque. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a crear un método que nos permita crear el hash de este bloque. Así que vamos a asignarle un método a nuestra estructura. Bien, ya aquí de este modo tenemos el método setHash para nuestra estructura block o bloque. Para los que vienen de otro lenguaje, simplemente decir, por ejemplo, ustedes saben que esto aquí vendría siendo como una clase. No es directamente eso, pero para que se hagan una idea, ¿verdad? Ustedes crearían como una clase y dentro de esa clase le crearían estas propiedades o variables. Y por ejemplo, este sería un método que si fuera una clase iría dentro de estas llaves. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que a través de este puntero que estamos recibiendo aquí, tengan en cuenta que esto es como si fuera una función, lo único que aquí adelante estamos recibiendo un puntero de la estructura a la que está ligado a este método, ¿verdad?, de donde se va a llamar este método. Entonces, a través de este puntero nosotros vamos a poder tener acceso, ¿verdad?, a todas las variables de esa estructura. Así que aquí dentro lo que vamos a hacer es que vamos a crear un hash de todos estos datos. ¿Qué es una función hash? Una función hash es una función, ¿verdad?, valga la redundancia, que recibe una serie de datos arbitrarios, es decir, no importa qué tipo de datos y qué cantidad de datos, y nos va a sacar, como quien dice, como resultado una cadena de una cantidad finita de caracteres definida dependiendo de qué tipo de hash se vaya a realizar. Por ejemplo, en esta imagen de la Wikipedia vemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos como entrada la palabra zorro y la pasamos por la función hash, nos va a dar como resultado, por ejemplo, esta serie de caracteres. O sea, lo estamos pasando los datos por la misma función hash. Entonces, esa función hash nos da esta cantidad de caracteres y de ese tipo. Entonces, por ejemplo, si pasamos esta palabra, el zorro rojo corre a través del hielo, como vemos, nos da una cadena técnicamente con la misma longitud, pero con dígitos diferentes. Y si vemos, por ejemplo, estas dos cadenas que técnicamente son iguales, solamente le cambia una palabra, como quiera nos da una cadena sumamente diferente como resultado. Es decir, la función hash lo que hace es que le pasamos una serie de datos y nos va a devolver un hash que identifica ese dato. O sea, esto no es que se está comprimiendo ni nada por el estilo, porque no se puede hacer a lo inverso. Es decir, si yo este número lo paso por una función hash, no puedo obtener la palabra zorro, porque no es así. Esto se usa simplemente para yo saber la veracidad de los datos. Por ejemplo, pongan que aquí usted me está pasando son 3 gigas de datos, cientos y miles de documentos, ¿verdad? En 3 gigas de datos. Entonces, ¿cómo yo sé
que esos datos que usted me mandó, vamos a poner un disco duro, cuando llegue a mi mano, todos esos datos son exactamente lo mismo que usted me mandó? Muy sencillo. Dije un disco duro ya yéndome a lo muy antaño, pero vamos a suponer que esos 3 GB de datos, ¿verdad?, nos los mandaron por el correo. ¿Cómo yo sé que esos datos están bien? Vamos a suponer que usted me va a mandar este hash diciendo, mira, de los 3 GB de datos, el hash es este. Entonces yo voy a coger dentro, yo tengo también disponibilidad de esa función hash en mi máquina y voy a pasar todos los datos que tú me mandaste por esa función hash y me tiene que dar exactamente este código. Si cambia un solo dígito, lo que sea, ya yo sé que esos datos están corruptos y no son los datos que tú me mandaste. Entonces esto es lo que le da la seguridad a la blockchain, ya que lo que se hace es que se van haciendo una serie de hash de toda la información contenida en un bloque y luego el bloque nuevo utiliza para su propio hash información del bloque anterior más la información en su bloque. Entonces es muy difícil usted poder corromper esa información y que la otra persona no se dé cuenta, porque usted sí puede crear un bloque y poner una serie de hash y cosas que son falsos, pero dése cuenta que el asunto está que la blockchain es pública, por lo que yo puedo ver el hash que tú me diste y tú me estás diciendo que ese hash contiene la información de tu bloque más información del bloque anterior y todo esto. Cuando yo compruebo, veo que no me da ese hash, entonces ya yo sé que tu bloque no es de fiar. Entonces así es que funciona la temática de la seguridad en la blockchain. Pero bueno, no abundo más en esto, ya que como le dije, esto lo vamos a hacer como un tutorial, pero para que tengan una idea más o menos de lo que hace una función hash. Entonces vamos a crear un hash como quien dice, concatenando todos estos slide de byte. Entonces, por ejemplo, el timestamp o la fecha en la que se crea el bloque, como vemos, lo estamos guardando como un int64. Entonces debemos primero que nada convertir esta fecha en int64 a un slide de byte. Vamos a llamar al paquete string.conf y vamos a llamar a su método formatInt, el cual recibe, por ejemplo, un int64 que le vamos a pasar el timestamp que tiene nuestro bloque y le vamos a pasar la base en la que queremos que se convierta. Es decir, nos va a devolver un string de esto en esa base. Le decimos que lo queremos en base 10. Bueno, aquí le puse, aquí le puse llaves. No es llave porque no es creando así, sino simplemente estamos aquí haciendo un cache, ¿verdad? Estoy diciendo que ese string va a ser un slide de byte. Aquí el cache tú lo haces con el tipo y entre paréntesis le pasa el dato que tú quieres que se convierta. Entonces los strings podemos fácilmente convertirlo en un slide de byte simplemente haciendo el cache de este modo. Entonces ya aquí tenemos nuestra fecha en la que se creó el bloque, pero ya como un slide de byte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a concatenar todos estos slides de byte en un solo gran slide de byte. Entonces la cabecera va a ser igual al resultado de llamar a la función join del paquete byte. Como vemos, se importó aquí arriba. Aquí también se importó el paquete de conversiones de string. Entonces simplemente debemos pasarle el slide de byte que él va a unir y debemos pasarle el separador con el que se va a unir. Entonces tenemos un slide de byte y entonces vamos a pasarle, ¿verdad?, los elementos, que viene siendo el hash del bloque anterior, la data que viene en el bloque, la fecha que aunque en el bloque en sí viene de tipo int64, pero ya la convertimos a un slide de byte. Y ahora le vamos a pasar el elemento que va a estar en el medio de cada uno, o sea, con el que se va a concatenar, que como no queremos que sea nada, simplemente vamos a pasarle un slide de byte vacío. Entonces ya aquí en la variable headers, ¿verdad?, tenemos un slide de byte que es el resultado de concatenar todos estos datos, ¿verdad? Todos estos datos. El hash no, porque es lo que vamos a determinar ahora, pero ya aquí header tiene en un solo slide de byte todos estos datos. Entonces vamos a proceder a calcular el hash, ¿verdad?, de esos datos. Entonces para eso vamos a utilizar el paquete SHA-256 y de ese vamos a llamar a su función suma256. Esto es diferente, por ejemplo, funciones de hash, dependiendo de la que utilicemos, nos va a dar diferentes resultados, como ustedes ya deben haber escuchado. Con Bitcoin se utiliza el SHA-256 para, por ejemplo, el proceso de minado, y también se utiliza en la parte cuando se están creando los hash de muchos elementos. Entonces, aquí simplemente nosotros lo que debemos hacer es pasarle la data, ¿verdad?, que queremos que nos cree el hash.
que es headers o las cabeceras, entonces simplemente a la propiedad o a la variable hash de nuestro método, de nuestra estructura, vamos a asignarle este hash. Pero como vemos aquí nos está dando un error. Esto es muy sencillo. Este hash sabemos es un slide byte. Pero si nos vamos al resultado de llamar a esta función, como vemos, lo que hace es que nos devuelve un slide de un tamaño fijo, que es el tamaño, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea la función que se llame. Que mírenlo aquí arriba donde es que está. Si nos vamos a la definición, fíjese aquí arriba, por ejemplo, para este Shadow 56 el tamaño es 32, si fuera de 224, que fuera 28 y así por el estilo. Entonces, como vemos, nos va a devolver un tamaño específico. Entonces, por eso ya, aunque es un slide, pero de un tamaño específico, en Go ya son dos tipos diferentes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que en vez de pasarle, querer asignar en sí el slide por completo con un tamaño fijo, lo que hacemos es que le vamos a pasar su contenido. Ya de esta forma nosotros estamos diciendo el contenido de este slide pasa a hacerlo a este slide. Entonces ya ahí no nos da ningún problema. Entonces ya aquí, ¿verdad?, nosotros simplemente llamando esta función podemos setearle el hash a nuestro blog. Entonces ahora nosotros vamos a crear también una función, ¿verdad?, como es muy idiomático en Go, para que nos cree un nuevo blog. O sea, sabemos que podemos crearlo directamente llamando a la estructura, pero por lo general siempre se suele facilitar ese trabajo creando una función llamada new para crear los diferentes elementos. Entonces vamos a llamar a esta función new block para crear un nuevo bloque. Entonces, por ejemplo, ¿qué recibiríamos? ¿Qué necesitamos recibir para crear un nuevo bloque? Por supuesto, necesitamos recibir la data para facilitar las cosas, ¿verdad?, que nos la manden como tipo string. El hash del bloque anterior, que como sabemos es un slide byte. Y nuestra función, ¿verdad?, retornaría, por ejemplo, un puntero a un bloque. Entonces aquí vamos a crear el bloque que vamos a retornar. Esta es una estructura bloque, pero vamos a decir que es el puntero de esta estructura que queremos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos darle enter y con control espacio aquí en la IDE de Gola nosotros podemos ir viendo qué tipo de datos requiere esa estructura. Incluso alternado enter me dice que si yo quiero llenar la estructura, y fíjense, aquí me la llena con los datos, pero ya nombrando los diferentes elementos que tiene esa estructura y llenándolo con valores por defecto. Entonces podríamos hacerlo así para que quede todo todavía aún más claro. Por ejemplo, el timestamp, vamos a llamar del paquete time la función now, y a esta función vamos a llamar su método Unix, ¿verdad? Que entonces ya esto aquí lo que nos va a devolver es el int64 que representa esta fecha. La data sencillamente vamos a hacer lo mismo. Sabemos que queremos un slide byte y vamos a hacer el cache, ¿verdad?, la conversión de la data. Sencillo. Esta conversión la podemos hacer porque en sí las strings en Go, recuerden, no son un slide de caracteres como en muchos lenguajes, sino que en Go los strings son un slide de byte. Entonces, por eso simplemente de string a byte podemos hacer, slide de byte podemos hacer este cache tan sencillo. El hash del bloque anterior. Y aquí simplemente para que esto no sea nulo vamos a pasarle un slide de byte vacío. Pero esto lo vamos a hacer ahora simplemente llamando a su función setHash que acabamos de crear, ¿verdad? Así que de nuestro bloque vamos a llamar setHash, ¿verdad? Entonces ya este slide de byte vacío que pusimos aquí se va a sustituir y vamos a tener el hash verdadero, ¿verdad?, que va a resultar de todos estos cálculos que hacemos aquí arriba. Entonces ya simplemente vamos a retornar. Bueno, y vamos a probar esto, ¿verdad? Vamos a crear aquí nuestra función main. Vamos a llamar a la función new block. Vamos a pasarle simplemente la data que queremos, probando nuestro bloque. Y vamos a pasarle el hash del bloque anterior, ¿verdad?, que no lo tenemos, pero vamos a pasarle uno de prueba. Suponer que ese es el hash de nuestro bloque anterior. Bien, entonces simplemente para probar y ver el resultado, ¿verdad?, aquí vamos a utilizar el paquete FMT llamando a su función printline y estamos imprimiendo cada uno de los elementos de nuestro bloque. Yo podía simplemente haber pasado la estructura, o sea, el bloque, pasarlo directo
en un print liner, pero simplemente se imprimía todo como si fueran slide de byte. Entonces simplemente aquí lo que hice fue decorarlo de este modo simplemente para ver, ¿verdad? Aquí estoy imprimiendo el timestamp directo, pero recuerden que ya los otros datos son slide de byte, por eso estoy haciendo su respectiva conversión a string para que se puedan ver mejor los resultados. Entonces tenemos ya nuestro bloque, le damos a correr a esto y aquí está el resultado del contenido de nuestro bloque, la fecha actual de cuando se creó el bloque, los datos, que eso fue lo que le pasamos, ¿verdad? El hash, que ese fue el que yo le pasé del bloque anterior, y en sí aquí está el hash que ha creado nuestra función. Como vemos, hay ciertos caracteres que nos reconoce aquí en la consola, pero en sí este viene siendo el hash que nos crea y de esta longitud esa función. O sea que técnicamente, aunque yo pasé este hash de ejemplo, pero todos los hash de nuestro bloque serían de esta longitud y por supuesto una serie de caracteres diferentes. Entonces creo que se ha entendido muy sencillo. Recapitulando, lo único que hicimos ahora fue, aunque el video se haga un poco largo por las explicaciones y todo eso, fue crear una función setHash que nos permite calcular el hash de la cabecera, que vienen siendo estos elementos. Esto, si usted quiere, lo puede incluso incluir en otra estructura que se llame cabecera, ¿verdad? Y simplemente incluir esa estructura aquí. Yo lo puse así por facilidad. Quizá más adelante hagamos algún tipo de refactory, ¿verdad? Y lo pongamos un poco más complicado y un poco más bonito a la vista. Entonces simplemente con el setHash, con la función setHash, creamos el hash de todos estos datos y lo colocamos aquí. Y creamos una función que crea un nuevo bloque que recibe como parámetro los datos y el hash del bloque anterior, porque recuerden que ya la fecha de cuando se crea el bloque la determinamos nosotros y el hash de este bloque también lo determinamos nosotros. Entonces simplemente aquí probamos esto, ¿verdad? Para ver que está todo funcionando. Ya en el siguiente video vamos a crear la estructura blockchain, ¿verdad? Que sería ya la que tendría esa funcionalidad que queremos. Ahora mismo simplemente estamos trabajando con nuestro bloque. Ya en el video que viene vamos a crear la blockchain en sí. Entonces recuerda darle like al video, ya que cuando lleguemos a los 100 likes voy a publicar el video que sigue de esta serie de tutoriales. Y en tu comentario deja todas las preguntas o ideas que tenga sobre cosas que se podrían hacer con esta tecnología de blockchain, para quién sabe, quizá entre todos nosotros haga un proyecto, ¿verdad? Bastante agradable. Yo siempre estoy abierto a propuestas de proyectos, ya que me encanta programar, me encanta por ejemplo Go, y para esto de crear blockchain, Go es un lenguaje excelente, por lo cual, ya que es mi fuerte Go y estamos hablando de blockchain, yo estoy abierto a nuevos proyectos. Así que comenta o comunícate conmigo y vamos a convertir en realidad nuestras ideas sobre esta tecnología de la blockchain. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, apóyame dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. Además, suscríbete a mi canal de YouTube Giga Code y así estarás al tanto cada vez que suba nuevos videos.